Hola mamás y papás, ¿cómo están? Espero que muy bien y hoy vamos a tener un tema que estoy segura que les va a gustar muchísimo. Es un tema súper interesante, bastante práctico lo que vamos a ver hoy, algunas cositas así teóricas, pero la mayoría totalmente práctico. Y el tema de hoy que vamos justamente a comenzar a conversar en prácticamente unos minutos es la proteína de la leche de vaca, en qué alimentos nosotros podemos encontrarla. ¿Está claro? ¿Y por qué vamos a hablar justamente sobre este tema? Porque de alguna u otra manera, cuando aquellas mamás que puedan tener algún bebé que tiene alergia a la proteína de la leche de vaca, pues si están amamantando o si lo están alimentando tal vez con una fórmula infantil, pues o comienzan la alimentación complementaria, especialmente son momentos críticos e importantes que de alguna u otra forma, pues son súper importantes recalcar de qué manera vamos a hacer el manejo nutricional. Entonces, estoy segura que este tema va a ser de mucho interés. Recuerden también que durante la charla de hoy que vamos a tener, se les va a obsequiar posteriormente también y prácticamente durante la charla, un recetario digital para bebés mayores de un año, para bebés que de alguna u otra manera pues tengan la alergia a la proteína de la leche de vaca todavía por encima del año de edad y entonces requieran pues de alguna forma ver cómo van a comenzar a alimentarlos. Entonces, está súper, súper padre ese recetario, les va a gustar muchísimo y de verdad pues espero que lo vayan a disfrutar. Y bueno, vamos a entrar ya en el tema y les voy a compartir entonces mi pantalla con una pequeña presentación para comenzar a hablar justamente de este tema tan bonito que les comento y que prácticamente es muy práctico, que es la proteína de la leche de vaca y en qué alimentos se encuentra. Entonces, uno de los puntos importantes cuando nosotros comenzamos a hablar sobre esta situación es que primero hay que saber qué es la alergia a la proteína de la leche de vaca. Y cuando hablamos de alergia a la proteína de la leche de vaca, es importante entender que es cuando un bebé pues está recibiendo su alimentación, puede ser por leche materna o puede ser a través de una fórmula, porque lamentablemente no puede estar siendo amamantado por alguna situación en particular de la madre o del mismo bebé, y entonces puede recibir una fórmula con proteína entera de leche de vaca. ¿Y qué puede pasar? Que el bebé tiene una reacción a esa proteína, reconociéndola no como algo positivo que lo va a alimentar, como pasa en muchos bebés, sino como algo dañino. Y entonces hace una reacción inmunológica. Y esa reacción hace que el bebé tenga síntomas, los cuales vamos a ver más adelante. Entonces, uno de los puntos importantes aquí es recordar un poco, cuando hablamos de la leche de vaca, pues tiene una composición diversa, tiene una composición hecha por proteínas y también por azúcares. Entonces, cuando hablamos de las proteínas, tenemos, por ejemplo, dos proteínas importantes, como son la de suero y la de caseína, entre muchas otras que también tiene la leche de vaca, ¿está claro? Y obviamente pueden de alguna forma tener una respuesta inmunológica el bebé y entonces va a provocar una reacción alérgica. Esta respuesta inmunológica es con cantidades prácticamente que a veces ni se ven, con nanogramos de proteína, pues prácticamente puede tener la reacción alérgica. Y también dentro de la composición de la leche de vaca, y también les quiero hablar de esto porque muchas mamás a veces lo confunden y entonces de repente llegan pensando que en vez de una alergia a la proteína puede ser una intolerancia a la lactosa. Entonces la proteína de la leche de vaca generalmente va a ser la reacción inmunológica. En cambio, dentro de los azúcares que contiene la leche de vaca está la lactosa, que es el azúcar más importante. Y esta lactosa, para poderse digerir, en el intestino, en la puntita del intestino de los bebés, y estamos hablando de la puntita, significa que el intestino es como si tuviese una gran cantidad de montañitas, y en la puntita de cada montañita, que son estas vellosidades intestinales, hay una tijerita, y esa tijerita se llama enzima, y esa enzima se llama lactasa. Tiene otras más, pero por ejemplo, en el caso de la lactosa, divide y corta la lactosa en dos moléculas, que son de glucosa y de galactosa, y esas se absorben tranquilamente. Pero ¿qué pasa? Hay bebés que pueden tener, por ejemplo, durante el primer año de vida, alguna diarrea infecciosa. Esa diarrea infecciosa hace que de alguna forma, entre por un virus, por una bacteria, etcétera, muchas veces puede provocar daño de justamente estas pequeñas puntitas de las montañitas que están en el intestino del bebé. Y entonces se lleva la tijerita por delante por un proceso inflamatorio, por una toxina del virus, etcétera. Y entonces estas puntitas que están allí no pueden de alguna otra manera tener las tijeritas para poder digerir la lactosa. La lactosa se queda en el intestino y entonces comienza a fermentar, absorbe agua también
y también por el mismo proceso de que se rompen las puntitas justamente de estas vellosidades. Y entonces, ¿qué ocurre? Una mal digestión y una mala absorción justamente de la lactosa. Entonces, ¿qué puede presentar el bebé? Pues puede presentar gases, malestar alcohólico, evacuaciones explosivas, diarrea. Y entonces allí nosotros hablaríamos más de una intolerancia a la lactosa. En este caso, no hay una reacción alérgica involucrada, ¿claro? Otro momento, y esta es una intolerancia a la lactosa secundaria a un proceso infeccioso. Puede tener otro tipo de intolerancia a la lactosa. La intolerancia a la lactosa, muchos la tenemos a nivel mundial, está genéticamente programada. ¿En qué sentido? Hay una gran cantidad de mexicanos que probablemente tengan este problema y también de latinoamericanos, pero hay otros países de repente que pues no van a tener en sus habitantes ese tipo de situación. ¿Por qué? Porque genéticamente vienen programados para que cada vez que sean sometidos a una carga de lactosa, por ejemplo, un vaso de leche, queso, etcétera, y no les pasa nada. En cambio, cuando los bebés siguen creciendo y van perdiendo la enzima progresivamente por el tema genético, entonces poco a poco les cuesta digerir la lactosa. Entonces, entre los 3 y 7 años de vida, esa es prácticamente una intolerancia a la lactosa, pero ya primaria, debida fundamentalmente al hecho de que se pierde esa capacidad para digerir. Entonces, muy importante aquí hacer la diferencia entre reacción alérgica, una alergia a la proteína de la leche de vaca, o una intolerancia a la lactosa que tiene que ver con una mal digestión y mala absorción. Lo que hay que hacer es evitar la lactosa o cargas muy altas de lactosa. Pueden utilizarse, por ejemplo, a lo mejor leches bajas en lactosa que permitan de alguna forma pues tomar el suplemento de calcio que te va a dar obviamente la leche. Pero no hay un problema con la proteína, ¿sí? Hoy nos vamos a enfocar en la alergia a la proteína de la leche de vaca. Y aquí, ¿cuáles son los síntomas que puede presentar el bebé? Pues podemos tener síntomas gastrointestinales, respiratorios o dermatológicos. Y uno de los síntomas gastrointestinales, por ejemplo, que puede tener el bebé es un cólico persistente. Siempre hemos hablado del tema del cólico, pero estamos hablando cuando hablamos de molestia gastrointestinal, de algo transitorio, un bebé sano, etcétera. Pero aquí, en cambio, cuando el bebé tiene un cólico persistente, es decir, un bebé que este cólico no mejora con nada, el llanto es realmente prolongado, el bebé ya de verdad pues tiene malestar, la mamá está de verdad cansada, agotada porque no haya cómo manejar la situación, hay que sospechar que puede ser una alergia a la proteína de la leche de vaca. Asimismo, si presenta, por ejemplo, un problema de reflujo persistente, ese bebé que no mejora a pesar de que, porque normalmente la regurgitación es un tema de maduración y se va a quitar, pero en cambio, cuando estamos hablando de un reflujo persistente, de que el bebé de repente tiene síntomas en donde rechaza el alimento, donde de alguna u otra manera presenta pues expulsión prácticamente del alimento de una manera, pero así violenta, y a pesar de en el momento en que lo estamos alimentando, puede ser amamantando, puede ser alimentado tal vez con una forma. A veces también puede presentar constipación pertinaz, es decir, algún estreñimiento que no mejora con nada. O sea, no es ese tema del cambio del patrón de evacuación en donde hace durito la primera parte y luego después hace blandito y se le quitó la molestia. No, es que continúa con el problema y no mejora. Puede presentar también evacuaciones con sangre, diarrea con moco y con sangre. Y esas evacuaciones con moco y con sangre pues asustan mucho y entonces inmediatamente hay que ir a consultar. Entonces, parte de esos síntomas que puede presentar el bebé pues hacen que ustedes lo lleven a la consulta. También pueden presentar problemas respiratorios, como un moquito que no mejora y uno no sabe qué es lo que le pasa al bebé, problemas de tipo respiratorio, como si fuera una crisis de sibilancia, es decir, como si se le trancara el pechito y no sabemos qué pasa, y por supuesto síntomas también en piel, como una dermatitis atópica, eczema, etcétera. Entonces, eso nos pueden orientar a que puede tener una alergia a la proteína de la leche de vaca. Asimismo, ¿cómo hacemos el diagnóstico? ¿Cómo el pediatra cuando llega el bebé a la consulta, qué es lo primero que tiene que pensar? Entonces, normalmente siempre se hace la historia clínica. Como ustedes se han dado cuenta, tu pediatra les va a preguntar acerca de cómo nació el bebé, cuánto pesó, cuánto midió. Es importante saber si fue, por ejemplo, parto vaginal o si fue parto por cesárea, si recibió antibiótico, por lo menos la mamá o el bebé durante los primeros 6 meses de vida, si la mamá o el papá son alérgicos, pueden ser asmáticos o tienen rinitis, rinoconjuntivitis, etcétera. Todos estos síntomas o estos antecedentes que se van sumando me hacen sospechar a mí, junto con el examen físico del bebé, que el bebé puede tener una alergia a la proteína de leche de vaca. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en estos casos? Entonces, fíjense, en primer lugar,
si hablamos del manejo nutricional, siempre hay que hacer una diferencia importante entre dos cositas. Una, si el bebé está tomando leche humana, nunca, nunca, nunca parar la lactancia materna. Mantener la leche humana, eso es fundamental. Y es algo que se tiene que continuar durante todo el proceso mientras comenzamos a hacer el manejo precisamente de los síntomas del bebé. Entonces, fíjense, ¿qué hay que hacer si el bebé está amamantándose y está recibiendo justamente leche materna a demanda sin ningún tipo de problema? La mamá va a iniciar una dieta libre de proteína láctea y derivados y se va a suplementar con calcio. ¿Cuánto? 1.200 miligramos al día. Vitamina D, 10 microgramos al día y yodo, 200 microgramos al día. Uno de los puntos importantes con el calcio, la vitamina D y el yodo, y eso es súper importante, es que normalmente están en la mayoría de los polivitamínicos que venían recibiendo durante el embarazo. Entonces, si están amamantando a su bebé, hay que continuarlos. Y obviamente, porque como van a hacer una dieta libre de productos lácteos, el calcio pudiera estar allí comprometido porque de donde obtenemos la mayoría de las cantidades de calcio que normalmente están en nuestra dieta es justamente de los productos lácteos y de los derivados. Entonces vamos a seguir viendo. Otra cosa que puede suceder es que bebés lamentablemente no están siendo amamantados porque la mamá tuvo alguna situación, se complicó la cesárea, pasó alguna patología, etcétera, o el mismo bebé se complicó durante un tiempo y entonces la mamá se estresó y no lo pudo amamantar. Y si el bebé no está siendo amamantado, el manejo nutricional para la alergia a la proteína de la leche de vaca, en base a todas las guías internacionales, la de Dragma, la de la ESPAGAN, la latinoamericana, en general, todas las guías recomiendan el uso de una fórmula extensamente hidrolizada a base de leche de vaca como primera opción para estos bebés, salvo que tengan enfermedades muy graves que requieran entonces el uso de una fórmula de aminoácidos libres. Importantísimo, y esto sí es súper, súper importante que se lo lleven a la casa. El manejo nutricional se encarga el pediatra, no ustedes. No es algo de que yo pienso que mi bebé tiene esta situación y entonces yo le voy a hacer la indicación. No, esto es totalmente indicado por un profesional de la salud. Y entonces de esa manera se hace el manejo nutricional adecuado y correcto. Punto importante es qué es una fórmula extensamente hidrolizada. Pero uno dice, bueno, ¿y cómo, para qué sirve? ¿Cómo funciona? Etcétera. Es importante entender que lo que desencadena la alergia a la proteína de la leche de vaca en el bebé es justamente la conformación que tiene la proteína. Es decir, una proteína entera que parece prácticamente como si fuera un rosario con todas sus cuentitas, todas pegadas, que son de estos aminoácidos que la conforman. Y estos tienen ciertos pedacitos que son conformacionales y ciertos pedacitos que son secuenciales, que son secuencias también de ciertos aminoácidos, que tienen la tendencia, cuando son ingeridos por algunos bebés, a producir alergia a la proteína de leche de vaca. Entonces, normalmente, ¿qué se hace? Pues para mamás cuando están amamantados quitamos todo, ya vamos a hablar de eso, pero para bebés que están recibiendo la fórmula, hay que romper esta proteína en pedacitos muy chiquititos, muy, muy chiquititos, que no permitan que cuando el bebé la tome, pues pueda de alguna otra manera desencadenar una reacción alérgica. Entonces es muy importante que la proteína esté extensamente hidrolizada, no parcialmente, sino extensamente. Y otra cosa que se ha visto también, que ha sido beneficioso también, es el agregarle un probiótico. Este probiótico, que es el Lactobacillus rhamnosus GG, ayuda de alguna u otra forma también dentro de algunas fórmulas que se utilizan para hacer que el bebé evite tener problemas a la larga, especialmente relacionados con el problema de la alergia. Sabemos que los bebés que presentan en un determinado momento alergia a la proteína de la leche de vaca pueden presentar lo que se llama marcha alérgica, es decir, mañana presentar problemas como asma, rinitis, rinoconjuntivitis, alérgica o eczema. Entonces, la idea es evitar que eso suceda a futuro. Y aparentemente, en los estudios que se están realizando a nivel mundial, buscan de alguna manera ver si el probiótico Lactobacillus rhamnosus GG ha apoyado. Y se ha visto que sí ha habido justamente una disminución de la marcha alérgica en los bebés que han recibido pues este tipo de forma. Y ahora entrando ya en materia, entonces vamos a ver qué pasa si yo estoy amamantando a mi bebé. Y si lo estoy amamantando, ¿qué es lo que no debería comer y que sí debería comer? Entonces aquí viene como justamente la disyuntiva en ver qué es lo que le vamos a dar o vamos a ofrecer a la mamá o al bebé cuando estamos justamente iniciando alimentación complementaria y el bebé tiene la alergia a la proteína de la leche de vaca.
¿Qué es lo que no tenemos que dar o comer? Por lo menos si mamá está amamantando al bebé. Y recordar que, ¿por qué pasa eso? Si mamá está amamantando al bebé, cuando mamá come algún tipo de producto que tenga leche en polvo líquida, que tenga o alguna bebida láctea, algún tipo de queso, mantequilla, yogur, crema o algún helado que obviamente contenga proteína de la leche de vaca o de cualquier otro tipo de mamífero, no necesariamente tiene que ser leche de vaca o leche de cabra, leche también lo hay eh, otro tipo de leches que vienen de otros tipos de animales también. Entonces es importante entender que cuando se utilizan estas leches, tienen la proteína entera. Entonces esas se absorben en el intestino, pasan a través de un ciclo que permite que justamente llegue al nivel de la región de la glándula mamaria y se excretan en la leche. Y entonces pasan a través de la leche de mamá al bebé. ¿Y qué va a pasar si el bebé tiene esa tendencia a la alergia a la proteína de la leche de vaca? La va a reconocer como algo dañino y entonces comienzan los síntomas. Entonces es muy importante, de verdad, respetar este tema de, en este momento estoy haciendo esta dieta, no puedo comer este tipo de productos. Así que hay que hacer ese sacrificio. Y yo digo sacrificio, que es un sacrificio de amor. ¿Por qué? Porque de alguna forma el hacer una dieta de eliminación es mantener la lactancia materna. Y no hay nada mejor para el bebé y para todo lo que es la parte de la microbiota intestinal y el crecimiento y el desarrollo cerebral que la leche humana. Entonces eso es fundamental. Entonces hay que hacerla con paciencia, con cariño, con tranquilidad y poco a poco vamos viendo en dónde más también está la proteína de la leche de vaca. También la proteína de la leche puede aparecer con otros nombres. Aquí vamos a ver algunos muy extraños e incluso algunos que tienen como números. Entonces, no se asusten, simplemente uno es buscar la lista y luego poco a poco se va acostumbrando para ver qué sí y qué no podemos comer, ¿sí? Por ejemplo, todo lo que sean casinatos de sodio, de calcio, potásico, están, por ejemplo, no solo en quesos, sino en algunos embutidos. Entonces, recuerden también que hay algunos embutidos para poderse amalgamar. Entonces uno dice, bueno, estoy haciendo en la dieta de eliminación, ¿verdad? Y también de alguna otra manera viendo a ver cómo va mi bebé. Entonces, estoy haciendo la dieta. No, como solamente jamón de pavo o jamón de pierna con pan. Resulta que en algunos embutidos pudiera estar parte de este tipo de productos y entonces tienen proteína de leche de vaca. ¿Y qué va a pasar? Lo como y entonces el bebé no mejora. Y a veces no sé qué está pasando pensando que estoy haciendo la dieta de manera adecuada. Por ejemplo, están algunas sopas, proteínas en polvo, leche en polvo. Están incluso en algunos jugos o alimentos también dietéticos. Por eso hay que buscar siempre los nombres. Ahí están, por ejemplo, en productos con extracto de levadura. Están en quesos, cereales infantiles, en algunas cremas, obviamente. En algunas margarinas que no sean 100% vegetales. Recuerden que la mantequilla, pues hay que quitarla, damos la margarina. Pero hay algunas margarinas que no son 100% vegetales y pudieran tener, por ejemplo, en su composición, pues parte de la caseína. En suero láctico, yogur, algunas galletas, chocolates, en alimentos infantiles, en el pan, también en el pan de caja pudieran estar. ¿Por qué? Porque justamente se utilizan para amalgamar. Entonces, ojo con eso, porque entonces estaríamos comiendo productos que tienen la proteína y entonces nuevamente el bebé no va a mejorar. Algunos alimentos y por supuesto en fórmulas infantiles. Y en algunos, por ejemplo, colorantes como refrescos, gelatinas, pastelería, alimentos preparados, etc. Y hay otras cosas más, aparte que puede aparecer con otros nombres y también fíjense con otros números, etcétera, también hay aditivos que pueden contener proteína de leche de vaca. Y fíjense, entre ellos está, por ejemplo, la nicina en alimentos procesados, botanas, en sopas, salsas, jugos de fruta, panadería. Está este que se llama E270, que está en dónde? En la goma de mascar, en las gomitas, en las botanas. Entonces uno dice, bueno, me voy a comer un chiclecito, pero la capita del chicle pues contiene algunos de estos aditivos que contienen proteína de leche de vaca y mientras yo voy masticando, la proteína se va absorbiendo y luego pasa a través de la leche humana. Entonces, pues obviamente hay que tener cuidado con eso. En salsas para pastas, algunas botanas a base de papa. Y aquí, como decimos, pare de contar. También hay, por ejemplo, diferentes nombres con diferentes números. Lo importante es revisar. Si vemos que hay aditivos, si el producto no es 100% natural, entonces de alguna u otra forma hay que eliminarlo de la dieta. Y ya también sobre la marcha iremos entendiendo qué es lo que le puede provocar a él el problema y qué no. Y entonces sabemos que a lo mejor hay productos que no hemos quitado, que no hemos analizado bien, nuevamente buscar en la etiqueta y ver si de verdad pudiera tener algún aditivo
que tiene la proteína de leche de vaca y entonces eliminarlo completamente. ¿Y qué pasa cuando vamos a hacer el inicio de la alimentación complementaria? ¿Por qué? Porque ya tenemos, por ejemplo, mamá hace dieta y está dando justamente una leche humana que no tiene proteína de leche de vaca. O le estamos dando, en el caso de que no está amamantado, una fórmula extensamente hidrolizada indicada siempre por su pediatra. ¿Está claro? Súper importante. Pero cuando viene el sexto mes de vida y sabemos que pues ya la leche humana no es lo suficiente, por eso la Organización Mundial de la Salud y todas las guías internacionales recomiendan el inicio de la alimentación complementaria a partir del sexto mes de vida. Entonces, cuando mamá va a comprar al súper para ver qué es lo que le va a dar, allí viene el reto de qué es lo que tiene y qué no tiene proteína de leche de vaca. Entonces, se vuelve un poco dificultoso y a veces pues cambia un poco la calidad de vida también para ver qué vamos a dar y que no al bebé para que también crezca correctamente. Entonces es muy importante, siempre si tienen dudas, consulten con su pediatra o pueden consultar también con algún nutrólogo especializado que se dedique fundamentalmente al manejo nutricional precisamente de lo que es la alergia a la proteína de la leche de vaca. ¿Sí? Eso es súper, súper importante. Entonces, cuando van de compras, ¿qué es lo que va a suceder? Van a comenzar a leer las etiquetas y eso es súper importante. Aquí no vamos a entrar como en una masterclass de lectura de etiquetas, simplemente lo más sencillo, especialmente para todas aquellas mamás que tengan un bebé que tiene alergia a la proteína, que es la leche de vaca. Entonces, hay que aprender a identificar todos los aditivos que pueda contener, ver que el alimento puede estar procesado y a lo mejor el alimento está escondido y no lo vemos. Y por eso los organismos reguladores a nivel internacional requieren que en las etiquetas se identifiquen los nombres de las fuentes de los principales alergenos. Hay bebés que no solamente son alérgicos a la proteína de la leche de vaca, sino que son alérgicos a otro tipo de alimentos, como por ejemplo puede ser el gluten que está dentro del trigo, especialmente los que son celíacos. Eso es un tema que viene ya genéticamente programado. Entonces, hay otros bebés que, por ejemplo, son alérgicos a la proteína de la leche de vaca, pero hacen una alergia cruzada a la soya. Entonces, los productos que contengan soya tienen que también tener cuidado con ellos. Y, por supuesto, todos aquellos que contengan proteína de leche de vaca directamente de la leche. ¿Y cómo van a estar justamente etiquetados cuando veamos en un determinado momento, por ejemplo, un producto y vemos la etiqueta? Entonces, pueden hacerse de dos formas, fíjense. Se puede colocar el alergeno entre paréntesis después del nombre del ingrediente en la lista de ingredientes. Ejemplo, lecitina de soya, suero de leche, ¿está claro? Entonces, de esa forma, cuando vemos en paréntesis, aquí estaríamos viendo de dónde viene este componente que está dentro del producto. Por ejemplo, lecitina, nuevamente, viene de la soya. Entonces sabemos que este producto, si el paciente tiene una reacción cruzada a la soya, pues no lo debe ingerir. O si tiene suero de leche, ya la leche sabemos que obviamente tiene proteína de leche de vaca, no se lo vamos a dar. O puede también pasar lo siguiente, esta es una forma en donde puede venir justamente referido dentro de los ingredientes, como les pongo un ejemplo que no tiene que ver al caso con respecto a lo que comentábamos, pero por ejemplo, fíjense, aquí esta galletita tiene gasificantes, pero ¿qué tipo? Entonces bicarbonato de sodio, que sería el gasificante, que viene justamente entre paréntesis. Si tuviera, por ejemplo, lecitina, esta galletita, diría lecitina y entre paréntesis puede venir soya. Pero no solamente eso, puede también venir y de alguna u otra manera inmediatamente después una declaración en donde diga contiene o puede contener trazas o tiene leche o trazas de maní o de cacahuate o trazas de soya, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera pueden leer la etiqueta para que de alguna forma se orienten y sepan de alguna forma que si contiene leche, tiene soya y el bebé puede hacer una reacción cruzada a la soya, pues obviamente ese tipo de productos no se los vamos a ofrecer al bebé. Entonces, ahí hay que leer y lo que vieron anteriormente en las otras listas, buscar si contiene algún tipo de aditivo y si lo ven y de verdad pues hace match, inmediatamente decir pues no se lo damos al bebé, ¿sí? Entonces es importante entender porque qué va a pasar. Y regreso un poco aquí al estante. Pues aquí vemos muchos productos cuando vamos al supermercado o vamos a ir a comprar y de repente comienzan a desaparecer varios productos, porque este tiene soya, este tiene leche, este tiene un aditivo de la leche, este es un derivado de no sé qué, y entonces comienzan a desaparecer muchos y entonces la compra se vuelve un poco más complicada. Entonces aquí hay que tener un poco de paciencia hasta que ustedes se adapten y entiendan bien qué es lo que van a comenzar a comer. Como les recordaba al principio, hay un recetario para bebés mayores de 1 año, que también ahí se pueden orientar para que puedan de alguna u otra manera alimentar a los chiquititos que todavía tienen alergia a la proteína de la leche de vaca por encima del año de edad. Y ahí se les puede ayudar con algunas recetas. Y hay muchas,
Pero siempre consulten a un profesional de la salud y a alguien que sepa manejar nutricionalmente la alergia a la proteína de la leche de vaca o a algunos otros ingredientes. Y aquí les introduzco justamente un concepto que es nuevo, la FARE, que es justamente una asociación relacionada justamente con el tema de alergia alimentaria, eh, habla justamente de este tema que es el contacto cruzado. Y uno dice, bueno, ¿qué es el término contacto cruzado? Ustedes se han dado cuenta a veces que hay mamás, y me han pasado muchas veces en la consulta, de repente que van mejorando, pero de repente nuevamente vuelven a presentar el problema, o a pesar de las intervenciones y de verdad de apoyar la lactancia materna, la mamá hacer una dieta de restricción bastante adecuada, el bebé continúa con algunos síntomas, o se mejoró y de repente volvió a aparecer en la situación. Entonces, el contacto cruzado ocurre, y es muy importante diferenciarlo de la palabra contaminación cruzada, cuando un alimento entra en contacto con otro alimento y sus proteínas se mezclan. Ya vamos a ver cómo puede suceder. Y como resultado, cada alimento va a contener pequeñas cantidades del otro alimento. Estas cantidades son tan pequeñas que por lo general no se ven, pero ahí están. Y entonces, ¿qué pasa? Cualquier pequeña cantidad de proteína de alimentos dentro de ese alimento que le estamos dando al bebé, pues puede causar reacciones alérgicas en personas que tengan esa determinada alergia. Por ejemplo, si el bebé tiene una alergia a la proteína de la leche de vaca y él tiene un hermanito y yo le estoy preparando a él su leche de crecimiento para un bebé mayor de un año, una fórmula de crecimiento ya para un bebé mayor de un año y yo destapo la latita de eso encima de donde yo preparo también lo que yo necesito para poder hacer, o sea, le preparo la lechita y se la voy a dar, pero yo no me lavo las manos bien y yo manipulé la leche y luego nuevamente yo de alguna otra manera toco el bebé o simplemente juego con el bebé que tiene alergia a la proteína de la leche de vaca, yo sin querer puedo de alguna otra manera llevarle esa proteína nuevamente. ¿Está claro? Entonces, eso puede pasar. O, pues, simple y llanamente, en un determinado momento, el bebé ya está iniciando la alimentación complementaria, está sentado en la mesita, el hermanito está tomando la lechita y de repente le pasa el vasito y el bebé lo toma y ahí comienza el problema. Entonces, ese tema de contacto cruzado hay que tener mucho cuidado porque a lo mejor yo llego a tiempo y le quito justamente pues el vasito entrenador de la boca, pero solo con que lo toque un poquito y la proteína entre, inmediatamente contamina. O agarró el vasito y le echó dentro del alimento que yo le estoy dando parte de la lechita y entonces se contamina y yo digo, bueno, no importa que se coma un poquito, no, puede tener una reacción alérgica importante. Entonces, aquí, cuando hablamos de contacto cruzado, nuevamente para que lo puedan entender bien, porque como les comento, es un término nuevo, se produce cuando el alergeno, es decir, la proteína de la leche de vaca en este caso, se transfiere involuntariamente de un alimento a otro. ¿Sí? Y puede ser involuntario, pues les digo, el hermanito tocó, pasó y la lechita cayó encima de lo que estaba comiendo, que a lo mejor era una frutita o algo. Puede causar reacciones alérgicas a alimentos y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque entonces el bebé comienza a presentar los síntomas nuevamente. Y la cocción de ese alimento, en el caso que yo diga, bueno, que yo le voy a dar la lechita y pues la voy a cocinar y así la proteína desaparece o no tiene problema, no va a quitar la reacción alérgica, ¿está claro? A diferencia de la contaminación cruzada, que es otra cosa totalmente distinta. Entonces, sí es importante que entiendan que el término de contacto cruzado, ya vamos a ver qué técnicas podemos utilizar precisamente para evitar ese tipo de situaciones. Con la contaminación cruzada se produce, en cambio, cuando microorganismos como una bacteria contaminan el alimento. Eso es, por ejemplo, yo estoy con mi tablita de cortar dentro de la cocina, corté el pollo, no lavé la tablita y luego corto la ensalada. Si el pollo tenía una salmonela, la ensalada va a quedar con salmonela, es decir, se contaminó con una bacteria, ¿está claro? Y eso puede causar enfermedades transmitidas a través del alimento cuando te comes la ensalada. La cocción adecuada del pollo y luego yo lo corto y luego lo pongo encima de la ensalada es distinta. Allí evito que se pueda transmitir la enfermedad a través del alimento porque yo ya cociné el pollo, lo corto aparte y luego lo coloco sobre la ensalada y no pasó nada. Pero en cambio, en el caso de contacto cruzado, no, aquí no es un tema de que no debe haber contacto, no es un tema relacionado con la cocción u otras cosas. ¿Qué otras cosas puedo hacer para evitar el contacto cruzado en la casa? Si yo voy a utilizar utensilios de cocina para preparar algún alimento para el bebé que tiene el problema con alergia a la proteína de la leche de vaca, yo tengo utensilios especiales para él.
Yo soy una mamá, estoy amamantando a mi bebé que tiene alergia a proteína de la leche de vaca, yo tengo mis utensilios para mí, solita, para yo de alguna otra manera no contaminar mi comida con proteína de leche de vaca y que no pase esa proteína a través de la leche humana, o sea, de la leche que le voy a dar a través del seno materno, para que él pueda, pues, no presentar ningún tipo de reacción alérgica. Entonces tengo mis utensilios, mi tabla de cortar, los sartenes, todos separaditos, o por lo menos para mí, y todos deben estar siempre lavados con agua y con jabón. Hay que considerar que los utensilios y los platos para elaborar y servir alimentos seguros, es decir, de alguna u otra manera, estos utensilios están separados de todos los que yo tengo, por ejemplo, platos, vasos, separados de los de la familia si estoy amamantando. Lo mismo si estoy haciendo alimentación complementaria para mi bebé, deben ser platitos diferentes. ¿Por qué? Porque cualquier traza de proteína que quede allí se va a ingerir y por eso deben ser lavados muy bien, ¿verdad? Y otro detalle también importante que puede ser una sugerencia para evitar el contacto cruzado es cocinar los alimentos seguros. Es decir, lo que yo le voy a ofrecer a mi bebé primero, para que tiene la alergia a la proteína de la leche de vaca, pues yo se lo doy primero. Y luego preparo todo lo de la familia aparte. Y por supuesto lo tengo, estos alimentos seguros, o sea, que no tienen la proteína, cubiertos y alejados de otros. Otro de los puntos importantes es que si por casualidad se comete un error mientras se está cocinando y yo tengo todos mis utensilios separados, pero resulta que se me mezclaron y ahorita en este momento estábamos cocinando justamente algo que tiene leche, crema, etcétera, entonces inmediatamente aquí no puedo quitar pues el alergeno y ya, o sea, agarré, si ya me equivoqué cocinando, tengo que volver a cocinar ese platito para comerlo yo o para el bebé, para la alimentación complementaria. ¿Está claro? Eso es muy importante. Dos, hay que lavarse manos siempre con agua y con jabón antes de tocar cualquier otro elemento que se haya manipulado con la proteína de leche de vaca en este caso. ¿Está claro? Geles no funcionan para justamente eliminar la proteína de la leche de vaca. Hay que lavarse con agua y con jabón. El gel nos sirve ahorita por todo el tema de la parte de los virus y bacterias para evitar esa parte, pero no nos sirve para el tema de la proteína. Y también otro punto importante es que todos los mostradores donde se prepare, el refri, donde guardamos todo, que hay siempre que separar, lavar muy bien con agua y jabón después de preparar las comidas y también cuando las vayamos a guardar para que no se vayan a contaminar. Eso es muy importante. No compartir la comida, ni bebidas, ni los utensilios. Por ejemplo, si está el hermanito comiendo con él, tratar de no compartirlo. A veces es difícil, pero si no, no va a mejorar entonces el problema de los síntomas que tiene el bebé con alergia a la proteína de la leche de vaca. Y también enseñarlos ya cuando sean más grandecitos y si la alergia persiste, cuando ya están compartiendo con sus amiguitos en la escuela, entonces es importante de que ellos no deben compartir sus alimentos ni tampoco justamente de alguna otra manera comer lo que los otros les ofrezcan. Entonces es muy importante eso. Sé que es como que suena como que no se puede hacer como la parte social, pero es por durante un tiempo, ¿está claro? Hasta que la alergia se supere y entonces ya el bebé pueda pues inmediatamente poder introducir nuevamente la proteína de la leche de vaca dentro de la dieta. Espero que muchas de las dudas hayan quedado claras. Sin embargo, ahorita vamos a iniciar pues nuestra ronda de preguntas y respuestas precisamente para que todas aquellas dudas que ustedes tengan podamos solventarlas en gran parte de hoy. Listo. Entonces, vamos a pasar a las preguntas. Déjenme revisar aquí para ver. Ok. Fíjense, aquí me pregunta Mila y me dice, he leído que no siempre la sangre en las heces de un bebé es signo de alergia, pero entonces, ¿por qué razón los diagnostican por ese motivo, además de distensión abdominal? ¿Cómo corroborar el diagnóstico y qué especialidad lo confirma? ¿Gastroenterología o alergología? Gracias. Es una pregunta interesante. Fíjense, siempre el diagnóstico de alergia a la proteína de la leche de vaca es por sospecha. Yo sospecho que puede tener el problema. Si lo estoy amamantando, la dieta que hago de eliminación no solamente es una dieta de eliminación para el manejo de la alergia, sino también diagnóstica. Me ayudas a, de alguna forma, que si el bebé mejora, probablemente sea una PLV, o sea una alergia a la proteína de la leche de vaca. El hecho de que tengan distensión abdominal o no, depende si el bebé puede tener otra situación o no. Y eso es muy, diríamos, como genérico. Si lo tengo que corroborar para la parte, generalmente el diagnóstico nuevamente es clínico. Quito la proteína y luego se hace una cosa que se llama prueba de desafío o de reto.
Es decir, se vuelve a reintroducir y el bebé puede presentar los síntomas. Si la presentación primera de esta situación fue una aparición muy aparatosa, como por ejemplo una anafilaxia, un bebé que se está ahogando por el problema de la proteína de leche de vaca, cosa que puede pasar, o haya tenido un pronóstico diferente, o tenga algún cuadro grave, generalmente para volver a hacer la prueba de reto, en donde ya después de que se quitó la proteína de la leche de vaca, de la dieta de la mamá, mientras lo está amamantando, o a través de una fórmula, le doy una fórmula extensamente hidrolizada y le quito todo lo que son fuentes de proteína de leche de vaca, eso se hace normalmente después de 2 a 4 semanas de esta sospecha diagnóstica, pero generalmente debe ser siempre bajo vigilancia del médico. No se puede hacer en casa la reintroducción de la proteína de la leche de vaca, porque no sabemos qué bebé pueda presentar una manifestación alérgica muy severa y entonces de alguna u otra manera pudiera tener un compromiso. Entonces siempre se tiene que hacer dentro de lo que es diríamos, un hospital que esté preparado para atender casos graves de pacientes que puedan presentar una anafilaxia u otro tipo de síntoma posterior a la alergia a la proteína de la leche de vaca a la ingesta, otra vez cuando se la habíamos quitado. Y realmente los casos a veces son muy graves, entonces hay que tener mucho cuidado y esto siempre tiene que ser dirigido por un especialista. No hay un tema de qué especialidad lo confirma o no. Aquí no es la gastroenterología o la alergología. Normalmente, cuando no se terminan de diagnosticar en el camino, muchos gastroenterólogos lo ven y como ven muchos casos, para ellos es más fácil. Lo mismo los alergólogos en general. Hay diferentes tipos de alergia, pueden ser mediadas o no mediadas por IgE, y de eso se encargará generalmente el subespecialista si decide hacer o no las pruebas. Pero normalmente el diagnóstico de la alergia a la proteína de la leche de vaca, y perdón que sea repetitiva, Mila, es por sospecha clínica. Quito la proteína y veo si hay mejoría del cuadro clínico. Recordar que hay algún tipo de alergia a la proteína de la leche de vaca cuyo cuadro clínico no es un cuadro en donde yo la quité e inmediatamente se mejora o yo le doy e inmediatamente empeora, que son los no mediados por IgE, que son justamente estos bebés que tienen, por ejemplo, evacuaciones con sangre y con moco. Entonces, estos bebés yo les quito por un tiempo y normalmente si vuelvo a reintroducir la proteína de la leche de vaca, normalmente no necesariamente lo van a presentar inmediatamente, van a pasar un tiempito, una semana, un poquito más y vuelven a presentar los síntomas. Entonces, por eso, hacer el diagnóstico normalmente es clínico, pero si se necesita alguna prueba, siempre va a haber algún subespecialista que te pueda de alguna u otra manera orientar. Espero que haya quedado o contestada la pregunta y no te haya confundido más, Mil. Luego, Yesenia nos pregunta y dice, ¿es lo mismo que mi bebé sea intolerante a la lactosa? Mi hijo no puede comer todos los derivados de la leche de vaca y solo consume leche deslactosada. Como comenté al principio, Yesenia, y esto es muy importante, si hay una intolerancia a la lactosa, es totalmente distinto a la alergia a la proteína de la leche de vaca. La alergia a la proteína de la leche de vaca es como si yo me cayera y me raspara la rodilla y sigo tomando proteína de leche de vaca, sigo que esa rodilla se siga raspando y se inflama el intestino. Con el tema de la intolerancia a la lactosa es simplemente un problema de maldigestión, de malabsorción de este azúcar que está dentro de la leche. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo puedo disminuir, le puedo dar leche deslactosada, le puedo dar una leche baja en lactosa. La idea hoy en día para el manejo de los pacientes que tienen intolerancia a la lactosa no es quitar la lactosa completamente porque la lactosa tiene efectos positivos prebióticos. Entonces, uno de los puntos importantes aquí, Yesenia, es tal vez darle una leche que sea baja en lactosa, ¿está claro? No estas bebidas vegetales, porque no le van a dar todo lo que tu bebé va a necesitar, especialmente un bebé mayor de 1 año, que ya le estoy dando y de repente hay mamás que deciden, y por supuesto jamás en un menor de 1 año, este tipo de bebidas que si de soya, almendra, arroz, etcétera, esas cosas no se dan en bebés pequeños, ¿está claro? Ni siquiera mayores de 1 añito. ¿Por qué? Porque no tienen todos los vitaminas, minerales necesarios para un buen crecimiento y desarrollo del cerebro. Por ejemplo, un buen contenido de DHA, un buen contenido también, por ejemplo, de fibra, etcétera. Entonces, se requieren fórmulas especiales, ¿está claro? Pendiente con eso. Si es intolerante a la lactosa, una fórmula baja en lactosa. Y ver allí, Yesenia, qué cantidad tolera tu bebé. Hay bebés que toleran más cantidad de leche y hay otros bebés que toleran un poco menos. Tú tienes que ver exactamente hasta qué punto él, si le doy un vasito más, o le doy una tacita más, o le doy un pedacito de queso más, o le doy un yogurcito, él va a presentar síntomas como distensión, como gases o diarrea, ¿sí? Entonces allí va jugando sobre esa cantidad. Pero normalmente si es una intolerancia a la lactosa, ya que es por encima del año de edad, por encima de los 3, un poquito más grandecito,
Normalmente no echan para atrás, ¿está claro? Porque es algo genético. Lo que hay que hacer es simplemente manejarla y evitar productos que tengan mucha lactosa. Más nada. Ivonne nos pregunta, ¿cuánto tiempo puede durar la alergia a la proteína de leche de vaca? Dice que su niño tiene 4 años y aún no se le quita. ¿Es necesario aplicarle alguna vacuna? ¿Qué efectos puede tener? O sea, es interesante. Fíjense, la alergia a la proteína de la leche de vaca, para poderse superar, normalmente un gran porcentaje de bebés, casi el 50%, puede superarla al año de edad. ¿Está claro? Con un buen manejo nutricional. Hay otros bebés que pues prácticamente llegan a los 3 años y todavía tienen el problema. Y hay un porcentaje, casi ya el 90%, hasta los 6 años ya lo debe haber superado. Hay un porcentaje que persiste. Entonces ahí hay que ver qué es lo que está pasando con el bebé. Probablemente él le cueste un poco más hacer la tolerancia oral y entonces todavía persiste con el problema de la alergia a la proteína de la leche de vaca. Entonces hay que hacer una dieta correcta, eso es importante, el manejo nutricional, hacerle un seguimiento adecuado del calcio. ¿Por qué? Porque no está recibiendo productos lácteos que son ricos en calcio. Entonces requiere un manejo adecuado de un nutriólogo o de un especialista que sepa manejar la parte nutricional adecuada para poderle dar todas las indicaciones necesarias y si necesita suplementarlo o no, ir con su pediatra, con el especialista para que de esa manera pueda pues tener un crecimiento y desarrollo correcto. Ojo con eso. Habla de necesario aplicarle una vacuna. Si quieres visitar, hay alergólogos que lo hacen, entonces ya allí si es necesario dar inmunoterapia oral, etcétera, ya es un tema del subespecialista. Y en ese sentido, pueden haber buenos resultados, como de alguna otra manera no necesariamente hay resultados adecuados. Depende de cada bebé, ¿está claro? Entonces, puedes consultar y ver cómo te va en ese sentido. Luego nos escribe Lucecita. Lucecita nos dice, buenas noches. ¿Qué tipo de exámenes debo realizar para descartar alergia a la proteína de la leche de vaca? Normalmente, como les comentaba, la sospecha es clínica. Si es una alergia a la proteína de la leche de vaca mediada por inmunoglobulina E, hay algunos especialistas que hacen justamente pruebas para detectar inmunoglobulina E. De todas maneras, en general, nuevamente repito, el diagnóstico es de sospecha clínica. Buscamos antecedentes, la manera en que el bebé nació, cuáles son los antecedentes familiares, comenzamos a ver cuáles son los síntomas que presenta, vemos que están relacionados con la alimentación, podemos hacer un diario de alimentación, hay mamás que ven, comen algo, inmediatamente el bebé presenta síntomas, entonces hagan un diario que también les permite ayudar y también el tipo de exámenes lo va a decidir luego el médico dentro de la consulta. Eso es muy importante, pero la mayoría del diagnóstico es siempre por sospecha clínica. Voy a tomar un poquito de agua y continuamos porque tenemos muchas preguntas. Está súper interesante hoy. Sigan haciéndolas para que podamos luego contestarlas. Dice aquí Sandra, ¿se puede seguir con la lactancia si mi bebé es alérgico a la proteína de la leche de vaca o intolerante a la lactosa? Ok. Si tu bebé tiene alergia a la proteína de la leche de vaca, normalmente el diagnóstico lo va a hacer el doctor. Entonces eso es muy importante. Si hay esa sospecha de alergia a la proteína de la leche de vaca, nunca se suspende la lactancia materna, como comenté al principio. La lactancia materna continúa, pero si tú estás dando leche humana, o sea, tu leche, y el bebé es alérgico a la proteína de la leche de vaca, hay que hacer una dieta de eliminación de todos los productos lácteos y derivados y aditivos que tengan proteína de leche de vaca de tu dieta durante los primeros 6 meses o hasta cuando tú decidas continuar la leche materna, ¿está claro? O sea, tú decides hasta los 2 años de dieta de eliminación. Eso es muy importante. Entonces, también allí hay que entender que hay que hacer, yo siempre, nuevamente repito, que es como un tema de mucho amor a tu bebé, sin embargo, también es una dieta de sacrificio porque tienen que entender que no van a poder comer en un restaurante, no van a comer lo que ustedes quieren, sino que durante ese tiempo hay que evitar todos los alimentos que puedan tener proteína de leche de vaca, que son muchos. Entonces hay que tener mucha paciencia con eso. Si el bebé es intolerante a la lactosa, que eso ya es totalmente diferente, y eso sería, por ejemplo, un bebé que hizo una diarrea durante el primer año de vida por algún proceso infeccioso y es secundario a ese proceso infeccioso, la intolerancia a la lactosa, no se suspende la lactancia materna. Tampoco hay que hacer dieta, ¿eh? O sea, ningún tipo de dieta. Simplemente mantener la dieta normal del bebé y seguir con la leche humana. Ahí no hay ningún tema. Pero si es alergia a la proteína de leche de vaca, sí hay que hacer la dieta de eliminación. Es muy importante. Seguimos con Grisel.
Y Grisel nos pregunta, ¿cuándo podré empezar a hacer la prueba con alimentos de este tipo con mi bebé? Tiene 14 meses, le he intentado ofrecer yogur, flan o queso, y de inmediato presenta evacuaciones flojas. Si sigo ofreciéndole estos alimentos, comienza el moco y el sarpullido. ¿Qué significa? Que no ha tolerado todavía la proteína de la leche de vaca. No todos los bebés al año de edad toleran la proteína de la leche de vaca, ¿está claro? Hay algunos estudios, como les comentaba anteriormente, en donde hay bebés que siguen con lactancia materna y de todas maneras van a tener el problema hasta de verdad que sean mucho más grandecitos. Entonces aquí hay que seguir quitando de la dieta todos los productos que puedan tener proteína, derivados o aditivos de la proteína de leche de vaca. Hay que tener paciencia, Grisel. O sea, en ese sentido, ahí como les comenté anteriormente, está el recetario. Espero que te sea útil, por lo menos para darte ideas y para poderte apoyar, para que le puedas dar como otro tipo de alimentos para que puedan ser adecuados para él, para que pueda disfrutar un poco más las comidas, porque muchos de los alimentos todavía no se les puede dar, porque si presenta síntomas, significa que todavía no tolera 100% la proteína de leche de vaca. Entonces va a requerir un poquito más de tiempo. Siempre consulta con tu doctor para que él te diga cuándo hacer nuevamente la reintroducción de los alimentos y cómo hacerla. Eso es muy importante. Arlene nos escribe, la dieta de la mamá del bebé debe ser igual. Hay alimentos que sí podemos comer las mamás sin que la proteína pase a la leche materna, por supuesto. Los alimentos que no contienen la proteína de la leche humana. Es decir, no es que no van a comer, pero nada que tenga proteína de leche de vaca, como por ejemplo lo que les comenté, leche, mantequilla, queso, yogur, etcétera, helados, y tampoco todo lo que tenga algún derivado de la leche. ¿Está claro? Como por ejemplo panes, embutidos, los chiclecitos que les comentaba, gomitas, algunos tipos de dulce, etcétera. Hay que leer las etiquetas, porque si ustedes no hacen la dieta, el bebé no va a mejorar. Eso es seguro. Entonces es muy importante hacer adecuadamente la dieta. ¿Qué es lo que ustedes pueden comer? Comer cosas que no sean procesadas, que no vengan en una cajita, en una latita, en una botellita. Porque cuando uno va revisando las etiquetas se va dando cuenta, oye, pero es que tiene esto y entonces tiene esto y tiene proteína y tiene otras cosas. Entonces, ¿qué sucede? Pues allí se va limitando el tema de qué es lo que voy a comer. Traten de comer saludable, o sea, obviamente vegetales, frutas, lávenlos bien, que ustedes puedan, porque nada de eso va a tener proteína de leche de vaca. Suplementense bien, pídanle a su pediatra o a su ginecólogo que les dé el mismo polivitamínico que estaban tomando durante el embarazo. Hay que tomar calcio, vitamina D, o sea, hay que suplementarse adecuadamente durante este periodo mientras están amamantando a su bebé. Eso es súper, súper importante. Y otro punto interesante también aquí es, por ejemplo, si van a comer todo lo que si van a comer pollito, pollito, pero tienen que ver cómo los preparan. Si ustedes van a salir y dicen, bueno, pido pollito a la plancha con ensalada, que a lo mejor se cansan de pedir lo mismo, pero durante un tiempo tal vez haya que comer, pero vean cómo lo preparan, pregunten, porque a lo mejor de repente en el sitio donde están, a lo mejor el pollito lo pasan por suero de leche para ablandarlo, lo pasan sobre otra cosa, lo apanan o le hacen otros temas y eso tiene algún derivado de la proteína de leche de vaca, etcétera. Tienen que vigilar todo lo que comen. Probablemente durante un tiempo no salgan tanto como normalmente. Bueno, ahorita con el tema del COVID estamos saliendo menos, así que pues también aprovechen si el bebé tiene esa situación, pues están un poco también más limitados en ese sentido. Es más fácil hacer la dieta en casa, ¿sí? Sé que suena un poco nuevamente de sacrificio, pero vale el esfuerzo, porque dar leche humana es lo mejor para el bebé, de verdad. Es siempre, siempre lo mejor. Y aquí tenemos las dos últimas preguntitas, más que todo por temas de tiempo, no por otra cosa. Y está Patricia que nos dice, si el papá de mi bebé nunca superó la PLB, mi bebé la llegará a superar. ¿Cuándo puedo iniciar a comer productos con trazas o lácteos si aún estoy lactando? Ok, mientras esté lactando, no se puede comer nada que tenga trazas, lácteos o derivados lácteos. ¿Por qué? Porque va a presentar el problema. La dieta de eliminación es hasta que sigas lactando. Cuando tú decidas ya parar la lactancia materna, debes quitarlo. Sin embargo, puedes comer tú. Sin embargo, tu bebé no sabemos si la va a superar o no. Si el papá nunca superó la PLB, hay un 10% de pacientes, lamentablemente, no son muchos, pero a nivel mundial ocurre, que no superan nunca la alergia a la proteína de la leche de vaca y a veces son alérgicos a otro tipo de alimentos también. Y eso puede suceder. No significa que tu bebé no vaya a llegar nunca a tolerar la proteína de la leche de vaca. ¿Por qué? Porque tiene genes de papá y mamá. Entonces, no sabemos si la parte genética viene de un lado o del otro, qué es lo que va a pasar con tu bebé. Está claro, probablemente sí tenga más tendencia, pero vamos a hacer un esfuerzo por evitar
que eso suceda. Entonces siempre consulta con tu doctor para ver cuándo tú vas a volver a decidir, conjunto con tu médico, volver a hacer la reintroducción de proteína láctea para tu bebé y ver si lo supera o no. Si no, realmente se vuelve difícil porque la calidad de vida de un bebé alérgico que va a ser un adulto alérgico es difícil. ¿Por qué? Porque en el momento en que solamente prueba la proteína de leche de vaca, puede presentar una reacción alérgica muy severa y que puede comprometer incluso la vida. Entonces es muy importante siempre saber las normas de cómo hacer el manejo para estos pacientes que son tan difíciles que porque no superan este problema. Entonces, ojo con eso. No te puedo decir si tu bebé la llegará a superar o no, porque es un tema de tiempo. Tengamos fe que sí, y con mucho cuidado. Y el hecho de que le estés dando leche humana ayuda muchísimo a esa microbiota y va a hacer que tu bebé, vamos a tener fe de que de verdad pues no va a tener esa situación y lo puede tolerar ya mañana. Y haz tu dieta de eliminación. Continúa con ella. Paciencia. Eso sí es muy importante. Cristal, y esta es la última pregunta para que ya pues terminemos el live chat de hoy, nos dice, quisiera saber si la alergia a la proteína de la leche de vaca se manifiesta en la piel. Mi bebé tiene espinillas en la muñeca y en las piernas. Se puede manifestar con ronchitas en piel, sí puede pasar, pero generalmente la PLV a veces puede ser solamente la piel, pero también generalmente puede tener problemas gastrointestinales, cólico, molestia, reflujo, alguna otra cosa, o algún problema respiratorio. Generalmente no va tan solito, ¿sí? Pero si tú tienes dudas y tienes alguna situación pensando que tu bebé pudiera tener ese problema debido a la proteína de la leche de vaca, haz tu diario para que de esa manera puedas ver, hoy comí esto y entonces mi bebé presentó las ronchitas. Dejé de comer esto, si lo estoy amamantando, y entonces mi bebé a lo mejor ya no las presenta. Entonces, de esa forma puede que mejore. La mejoría no va a ser inmediata, puede que tarde un poquito, pero si tú ves que haciendo de repente tú tu dieta de eliminación, que es el bebé mejora, de alguna forma pudiera estar a lo mejor estar relacionado. Entonces, a un buen diario para llevarle a tu pediatra y de esa manera ver, y si es una sospecha, pues entonces hacer la intervención adecuada. Entonces, bueno, allá, pues como les comento, de verdad les agradezco absolutamente todas las preguntas que tuvieron hoy para conmigo. Espero que de verdad este live chat les haya servido para poder aclarar muchísimas de sus dudas, para poder de alguna u otra manera educarlas un poco más con respecto al tema de la alergia a la proteína de la leche de vaca, porque es importante. Recuerden el tema no solamente de todos los productos lácteos que puedan tener leche, no solamente los derivados lácteos que también pueden tener proteína láctea, los aditivos, pero también recuerden este nuevo concepto de contacto cruzado. Traten de lavar todos los sitios en donde ustedes preparan los alimentos con agua y jabón, tener separados utensilios, traten de no mezclar, preparar bien el alimento seguro y separarlo, limpien bien el refri, que pueda tener de alguna otra manera algún contacto cuando vayan a preparar la comida de sus bebés, porque de repente puede tener contacto con algo de leche o abren la lata de leche del bebecito que tienen también más grandecito que no es alérgico o ustedes van a tomar algo y se contamina. O sea, ojo con eso, porque eso hace que de alguna u otra manera el pronóstico vaya mucho mejor, porque menos síntomas tenga el bebé, invierte toda su energía en crecer y en desarrollarse adecuadamente, no en estarse recuperando de la alergia a la proteína de la leche de vaca. Que como les comento, y a pesar de que suene un poco dramático, es como si yo me raspara la rodilla y si sigo dando proteína o si no hago la dieta correctamente de eliminación o si le doy de alguna otra manera un derivado por allí porque yo creo, o la abuelita, ay, pero me gustaría que lo probara, sigo raspando la rodilla. Y esa inflamación produce de alguna otra manera problemas para que ese bebé no pueda tener un desarrollo completo de su potencial genético a futuro. Es decir, su peso, su talla y esa longitud que va a tener, esa talla que va a tener, no se logra llegar correctamente porque está invirtiendo su energía en recuperarse de este proceso inflamatorio continuo porque de alguna u otra forma no estamos haciendo correctamente el manejo nutricional. Entonces hay que estar muy pendiente de eso para que el bebé pues invierta su energía en crecer y tener un buen desarrollo desde el punto de vista mental. Mis últimos mensajes para ustedes es, si estás amamantando a tu bebé, paciencia, mucha paciencia. La paciencia es fundamental. Cuando el bebé lamentablemente tiene el problema de alergia a la proteína de la leche de vaca, lo mejor para darle a él es la leche humana. No hay otra cosa mejor que la leche de su mamá. Entonces hay que hacer el esfuerzo por hacer la dieta de eliminación. Sé que a veces no es sencillo. Si ustedes sienten que no tienen la fortaleza, busquen quien las apoye para que las pueda ayudar justamente a hacer la dieta de eliminación. A los papás que acompañan a las mamás que tienen bebés con alergia a la proteína de la leche de vaca, solidarícense y ayuden también a la mamá para que pueda hacer bien la dieta. Háganla también ustedes con ella,
Entonces también nos puede ayudar también de alguna u otra manera, pues para apoyarla y ella sentirse apoyada, ¿verdad? Eso es súper importante. Si hay otros hermanitos, no, porque de alguna otra forma hay que tener mucho cuidado, porque recuerden que los productos lácteos permiten justamente tener una buena acreción, es decir, que el calcio entre bien a los huesitos, dientes, y pues el calcio actúa también en otras cosas que también son importantes. Entonces, es fundamental que de alguna forma, pues ellos no hagan dieta. Pero si tú estás amamantando, hay que hacerlo. El bebé no está siendo amamantado por alguna razón, lamentablemente, entonces hay que consultar con el pediatra para que él indique el tratamiento adecuado desde el punto de vista de manejo nutricional. Lo indicado son fórmulas extensamente hidrolizadas, ¿está claro? A base de proteína láctea. Generalmente son las primeras opciones que se utilizan para el manejo. Por supuesto, lo que les comenté acerca del probiótico LGG, que ayuda justamente a crear tolerancia más rápido en algunos bebés, según algunos estudios clínicos que se han encontrado. De todas formas, si hay indicación de fórmula, eso solo lo va a hacer el pediatra o el especialista cuando ustedes consulten. Esto no lo pueden hacer ustedes porque ustedes creen que el bebé tiene alergia a la proteína y le van a indicar una fórmula. ¿Quedó claro? Eso debe hacerlo el médico y eso es fundamental. El otro punto importante es que si el bebé inicia alimentación complementaria al sexto mes de vida, entonces con mucha paciencia. Allí tienen que ir al súper y también tienen que saber qué es lo que van a comprar. Aprendan a leer bien sus etiquetas, qué es lo que contiene productos que ellos no pueden comer, o sea, los tanto derivados lácteos, aditivos, etcétera, que de alguna forma pueden provocar y nuevamente hacer que vuelva a ocurrir el problema de la alergia a la proteína de la leche de vaca. ¿Cuándo lo van a superar? 50% al año, a veces tardan un poquito más, a los 3 años puede que el 70% y ya el 90% el sexto año de vida. Depende de cada bebé. No hay como una bolita mágica que podamos decir, bueno, es que el bebé lo superó, lo va a superar a tal edad. ¿Está claro? Siempre es hacer la prueba y siempre bajo la supervisión del profesional de la salud. Eso no lo pueden hacer ustedes en casa. Eso es muy, muy importante. Y como les comentaba, ya para finalizar y dejarlos, cualquier duda que tengan, escríbanos. Estamos aquí a la orden también para poder contestar sus preguntas. Descarguen su recetario para aquellas mamás que tienen sus bebés mayor de 1 año, para que lo puedan tener. Está muy bien hecho por nuestras colegas de Nutrition Science, que de verdad pues está súper, súper padre ese recetario. Eh, les va a encantar. Está también hecho con mucho amor, con mucho cariño y con mucha dedicación, precisamente para poderlas ayudar, porque lo que buscamos fundamentalmente es eso, echarles una manito en el día a día que tienen ustedes con su bebé. Y bueno, ya para finalizar, me despido. Siempre recuerden, porque yo siempre les dejo este mensaje al final, cada vez que ustedes hacen un acto de amor, eso inmediatamente da el chispazo y hace que haya otro acto de amor. Cuando tienen un bebé que tiene alergia a la proteína de la leche de vaca, uno de los actos de amor más grandes que hay que hacer es la dieta de eliminación mientras lo siguen amamantando. Porque lo mejor que tiene para ustedes darle a él, lo que ustedes de verdad de alguna otra manera tienen mejor, es su propia leche. Entonces la leche humana es lo mejor. Muchísimas gracias y pues nos vemos pronto en nuestros futuros live chat. Cuídense mucho. Conéctense a Club Enfabebé cuando necesiten y escríbanos para contestar todas sus preguntas. Buenas noches. Bye.